¿cuánto cuestan las propiedades de playa, vacacionales, aquí en el mar Caribe venezolano? Yo creo que eso no lo consigues en ninguna otra parte del mundo, realmente. Así es. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Hoy vamos a hacer algo sumamente interesante porque vamos a estar descubriendo cuánto cuestan las propiedades aquí en Venezuela. Y es que vamos a estar analizando los precios de las propiedades de playa, vacacionales, aquí en el mar Caribe venezolano, que tenemos unas playas paradisíacas maravillosas. Y justamente el video anterior fueron acerca de nuestras mejores vacaciones de verano, y es que las pasamos en este lugar. Si tú que me ves, que estás del otro lado de la pantalla, estás pensando en algún lugar para retirarte, quien le guste vivir en la naturaleza, en un paraíso tropical, Venezuela y este lugar sea tu lugar. Eso lo vamos a estar comprobando, porque además, si tú sigues este canal de cerca, también te habrás enterado que Venezuela tiene los inmuebles, no vamos a decir los más baratos del mundo, pero de la región. Creo que Venezuela tiene muy buenos precios en el área inmobiliaria, o por lo menos eso era así hace un par de años atrás, cuando la crisis estaba en su máximo esplendor. Hoy vamos a comprobar si eso aún persiste, si los inmuebles todavía están muy bajos, porque vamos a estar viendo varias propiedades de diferentes precios en diferentes ubicaciones aquí en Tucacas y también en Boca de Aroa, que es el pueblo anterior a Tucacas. Entre tanto, vamos a encontrarnos con nuestro amigo Carlos, que nos va a mostrar esa primera propiedad, y nos queda a tan solo un par de kilómetros de aquí. Vamos allá. ¿Cómo están, muchachos? Bien, vale, bien, excelente. Gracias a Dios, bueno, este día espectacular, soleado como es aquí en Tucacas. Y bueno, vamos a ver un conjunto nuevo aquí en Tucacas de 83 propiedades, ¿ok? 83 propiedades tiene este complejo. Entre townhouse son 11 y el resto son apartamentos planta baja y planta alta. Mira, tengo entendido que este sitio es a estrenar. Correcto. O sea, está todo nuevo. Planta eléctrica total 100% para todas las propiedades. Tiene doble piscina, buen estacionamiento. Estas son las áreas sociales. Correcto. Piscina tenemos aquí con tobogán. Esta área que están los muchachos allá, eso va a ser una cancha de beach tenis. Y debajo de eso está el tanque subterráneo del urbanismo. Allá, como pueden ver allá, donde está el cilindro, esa es la parte donde está la planta eléctrica totalmente nueva, Caterpillar. Esta área es piscina con tobogán. Del otro extremo es piscina sin tobogán, pero tiene parque infantil. Con respecto al agua, no va a faltar en este complejo. No va a haber problema, tiene una buena entrada de agua de la calle, y a futuro, si llegara a haber algún problema con eso, bueno, el condominio se pone de acuerdo para hacer un pozo de agua. Pozo de agua, como lo han hecho en toda la zona, pues. Y dime algo, ¿esa planta eléctrica va a dar para todas las propiedades, no nada más para las áreas sociales? Para todas todo, las propiedades. correcto. O sea, visualmente ya está todo muy bonito, ya están terminando algunos acabados. ¿Cuándo va a estar listo esto como para yo llegar con mi maleta y llenar el closet de ropa? Fíjate, ya como tal, ya esto ya está entregado. De hecho, el constructor ya lleva como un 40% de protocolización. Ya pasó directamente por registro con las personas que le compraron. Ya pasando esa cifra, ya él entrega, se convoca a la junta de condominio. Miren, este es el otro lado del complejo, venimos caminando y es como una réplica de aquel otro lado. Tenemos igualmente una piscina, por allá veo un parque para niños, un parque infantil. La verdad está muy bonito. Ahora entiendo la cantidad de propiedades que me dijiste, porque pensé que era como solo aquel lado de allá. Claro. Tenemos esta área aquí bien cool. Angie me está acompañando en este video, como ustedes bien saben, va a estar detrás de cámara, pues haciendo todo posible de que ustedes nos acompañen allí de cerca. Fíjense el área del parque infantil, bastante completo, tienen áreas bastante amplias. Fíjense que las diferentes propiedades, todas están como alrededor de la piscina. Toda la magia va a ocurrir aquí en la piscina y todo ocurre alrededor. No hay propiedades detrás de lo que ustedes están viendo. Y del otro lado se replica exactamente igual. Tenemos un área de duchas por allí. Aquí me imagino que faltará el tobogán, porque de aquel lado había un tobogán. Me imagino que viene igual como está por aquel lado, pero me encanta. ¿A ti qué te parece? Espectacular. A simple vista está muy bonito. Ya quiero saber en cuánto lo venden. ¿Cuánto metraje tiene? Estos son 52 metros cuadrados. 2 habitaciones, 2 baños, su habitación con su baño principal y un baño en la sala. Área de cocina y sala. Ahorita todos los apartamentos que están disponibles lucen como luce este de aquí. Correcto, así se entregan, pues, con porcelanato, piezas sanitarias, de ver si la luz te da para que veas uno de los baños. Esto es una de las habitaciones. Sí. Con baño privado. Ok, miren, aquí está el baño totalmente listo, con todas sus piezas sanitarias, ducha. Tenemos hasta un área de closet
en aquella parte de allá, ventana por acá. Y esta de acá es la segunda habitación, que igualmente tiene su área de closet. Tenemos vista hacia el área de la piscina por acá, muy bonito. Todo terminado, fíjense que tenemos, como Carlos nos indicó, piso de porcelanato. Ya todo lo que son tomas corrientes lo tenemos, pintura, puertas, marcos, todo. Este sería el baño, que es para visita y para esta habitación de acá. El precio de esta propiedad de contado son $43.500, ¿ok? $43.500. Si quiere algún tipo de financiamiento, se puede también con un financiamiento quizás de unos 10 meses, ¿ok? Y ya el precio sí sería 50. Con el financiamiento de 43 se me eleva a 50.000, correcto. Pero tengo 10 meses para pagar. 10 meses para ganar. ¿Y hay que dar una entrada? Claro, la luna inicial de un 20% aproximadamente, y 20-30%, y luego el resto en cuota. A mí me parece que está muy bien para estar aquí en playas del Mar Caribe, claro, en un lugar como Tucacas, que es de los más famosos del centro del país, para venir a vacacionar. O sea, tienes todo cerca, tienes un Farmatodo. Ya teniendo Farmatodo, mira, lo tienes todo. ¿A dónde vamos? Sí. Vamos ahora hacia los lados de Boca de Aroa hacia Tucacas. Vamos a visitar un par de inmuebles por allá. Ah, por cierto, muy importante, no dijimos la ubicación de este. Este está en toda la avenida principal. Claro, esto está en plena carretera nacional Morón, y la ventaja es que está al frente de un retorno. La persona que llegue de Valencia llega directo a la urbanización, al urbanismo. Sale del urbanismo directo al retorno y puedes ir directo hacia Tucacas. O sea, no tienes que maniobrar o manejar a otra distancia para poder ingresar o salir del urbanismo, ¿ok? De verdad que está muy, pero muy bien ubicado, porque créanme que cuando el retorno lo tienes bien lejos, tienes que recorrer un montón de kilómetros para poder retornar, dependiendo hacia qué dirección quieres ir. Y la verdad que teniendo el retorno justo aquí, está buenísimo. Y bueno, también destacar que este es Cartago 1. Ya tenemos ahí, de hecho, desde aquí se ve ahorita. Viene una segunda etapa. Ahorita le va a hacer una toma el amigo Gabriel. Están los obreros ya trabajando en la pared perimetral, ¿ok? Y viene el proyecto Cartago 2. Aquí nos quedan unas pocas unidades ya listas para protocolizar y disfrutar. Y allá tienen 36 meses de financiamiento. Ah, ok, claro, como esto está ya en construcción apenas, claro, tenemos mucho más tiempo para financiar. Exactamente. Miren, este es el puesto de estacionamiento de este lado de aquí, pero todo el complejo tiene alrededor puestos de estacionamiento. Entonces cada propiedad tiene salida al estacionamiento por la parte de atrás, por lo menos los que son en planta baja. Muchachos, y de camino a la segunda propiedad que vamos a ver, quería preguntarles, ¿cada cuánto o con qué frecuencia se vende un inmueble, por ejemplo, en la zona de Tucacas? Mira, el 2021 fue bastante constante, perdón, el 2022. Este 2023 sí hubo un poco de bajón, febrero, marzo, hasta ahorita, hasta junio, que no fue tan constante. Pero siempre se vende, siempre hay interesados y siempre se están haciendo reservas. Cuando hay constancia, cuando está bastante fluido todo, siempre se venden 4 o 5 inmuebles mensuales. Han habido bajones por varios temas que ya sabemos a nivel nacional, gasolina y muchas cosas que no permiten que la gente pueda venir con fluidez a ver las propiedades. Siempre hay llamadas, siempre está la gente constantemente en redes sociales y en portales web preguntando. A ir viendo las áreas comunes antes de ver la propiedad. Puestos de estacionamiento por este lado, todos los espacios bien cuidados, toda la jardinería, tenemos varias mesas aquí. Miren la piscina totalmente funcional. El edificio también tiene estos apartamentos por este lado que dan al área de la piscina. Tenemos un pequeño jacuzzi aquí, piscina para niños también, y por este lado tenemos el área de la ducha y tenemos acceso a la playa. Ahora, antes de subir y ver el apartamento, sí tengo que mencionar el hecho de que, como ustedes pueden ver, ciertos apartamentos están descuidados. El edificio, bueno, le hace falta una pinturita. Podemos ver también que en las paredes perimetrales, algunas les falta cierto mantenimiento, pero en general todas las áreas sociales están bastante bien. La piscina, que quizás será lo más importante para la gente que viene a vacacionar, está totalmente funcional. Otra cosa que va a jugar en el tema del precio, el edificio se encuentra en el barrio de Boca de Aroa. Eso tienen que tenerlo en cuenta. El edificio, entiendo que no tiene ascensor, pero el apartamento
apartamento está en un primer piso y miren, tiene su reja de seguridad por acá. Tenemos una cocina equipada, el fogón, lavaplatos, tenemos una pequeña nevera aquí. El espacio no es muy grande, pienso que está bien distribuido porque luego tenemos aquí una pequeña mesa para, bueno, comer, un mueble que seguramente es sofá cama. Esta es la habitación principal, tenemos una cama individual aquí, tenemos una matrimonial acá, ventilador, fíjense que la habitación está bastante amplia, un baño privado para la habitación principal. Fíjense esto, sencillito pero está completo. Le Está falta el completo. aire, pero por lo menos ahí tienen las conexiones como para... Colocarlo. Ahora sí vamos a poder ver este baño un poquito mejor. Fíjense aquí, su extractor por allá. Y Carlos, balconcito tenemos por aquí. Claro que sí, con vista al mar. El apartamento tiene una vista increíble, miren eso. ¿Cuánto está este apartamento? Mira, este apartamento está en $12,000, negociable, 50 metros cuadrados, una habitación, 2 baños, con su balcón, área de cocina y sala. Está así como lo ven, se entrega así tal cual, tiene planta eléctrica parcial, eso es interesante también para evaluar. No se consigue tan fácilmente en $12,000 una propiedad que por lo menos el conjunto tenga planta eléctrica parcial. Bueno, yo no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que está bien. Claro. Yo creo que eso no lo consigues en ninguna otra parte del mundo, realmente. Así es. Obviamente que aquí vamos a estar analizando diferentes precios y vamos a estar viendo diferentes Correcto. propiedades para ir comparando, ¿no? Precio-calidad, pero esto es para que tengan en cuenta de que con $12,000 o menos en este caso pueden tener un apartamento aquí en Venezuela en las playas. Carlos, hemos llegado a la siguiente propiedad. Esta es la tercera que estamos viendo. Está en un Correcto. punto medio entre las dos que habíamos visto hace un momento. ¿Dónde estamos exactamente? Esto sigue siendo Boca de Aroa, ya próximo a entrar a lo que es el perímetro de Tucacas. Estamos frente al Hotel Bahía Cangrejo y frente a un módulo de policía que es permanente. El edificio recién acaba de adquirir una planta eléctrica 100% para todas las propiedades y las áreas sociales. Está haciendo que las propiedades aquí, por supuesto, O sea que yo estoy en mi apartamento, se fue el servicio eléctrico, prenden la planta y tengo luz en mi apartamento. aire acondicionado y todo te va a poder mover la planta, áreas sociales impecables. Ahorita el edificio tiene proyectos de restauración de las parrilleras, restauración de varias cosas que obviamente es un edificio de data y bueno, tiene cierto deterioro por el salitre. Miren, la piscina tiene su tobogán totalmente operativo. Ahí hay unos chicos ya disfrutando de la piscina. Tenemos piscina aquí para los niños. Miren qué bonita, estas son las áreas sociales, está súper cool. Además, miren, el edificio es de ladrillo. El ladrillo siempre hace que los edificios se vean... Siempre bien, o sea, no caduca en el tiempo. Sí. El ladrillo nunca pasa de moda. Sí. Y fíjense que todos estos edificios que están en la carretera principal tienen pues vista al mar. Además, espacio donde la gente puede simplemente salir del complejo y disfrutar de estas áreas. Por ejemplo, esta es la área de este conjunto. Miren qué bonito, tienen chocitas allá, pueden poner su silla, jugar aquí bolas criollas, echarse un chapuzón ahí en el mar directamente. Tienen las parrilleras que me comenta Carlos que van a ser restauradas en su totalidad. Para ser restaurado. Esto es bueno porque no vas a necesitar como estar pintando. O sea, de verdad que el ladrillo se mantiene bastante bien. Es correcto. Wow, esto está enorme. Miren, apenas entramos a mano derecha, tenemos una habitación para 4 personas porque tenemos aquí 2 literas. Miren eso, está súper bien para los niños. Miren, mis muchachos, ustedes se quedan aquí. Además tenemos un área de closet con sus puertas. Está súper bien. Puertas con sus cerraduras. Por este lado de aquí, una habitación suite con su juego de cuartos, closet, televisión, un gavetero por aquí, un baño como tal privado. Está todo equipado, fíjense esto. Piezas sanitarias. Porcelanato. Sí, señor. Tiene aire acondicionado integral por lo que estoy viendo por aquí. Si nos vamos aquí a mano derecha, tenemos un baño que da apoyo pues para las visitas a la habitación que estuvimos viendo de las literas. Todo está muy conservado. Epa, mira, tenemos hasta zona de lavandería que no es muy común de ver en estos apartamentos playeros y es bueno tenerlo porque siempre uno llega con la ropa mojada y toda la playa y queremos lavar, limpiarla, todo de la sal, la arena y pues tenemos un espacio. Sala comedor. Correcto. Y la cocina. Cocina. Wow, miren la cocina. Está muy amplia, se ve muy bonito. Miren, tenemos un gran mesón aquí para comer. Tenemos, bueno, nevera, campana, cocina por aquí, microondas. Está todo muy bien conservado. Lo más importante, la vista. Venga para que vea esa vista. Wow, miren la vista, qué bonita. La playa allá al fondo. Puedes chequear a tus hijos desde aquí arriba para ver si está todo bien allá abajo en la piscina. Bueno, esta propiedad, como se lo dije, $35,000.
se escucha algo de propuesta. 85 metros, 2 habitaciones, 2 baños. ¿La propiedad la venden con todo lo que estamos viendo en este momento? Tal como la ves. Tal como la ves. De hecho, en estos días decidimos con el propietario, se le van a comprar todos los utensilios de cocina, cafetera, licuadora, todo, vajilla nueva. Se va a equipar el apartamento a nivel de cocina para mantener el apartamento en ciertos alquileres que van a ser manejados por mi persona, y sigue a la venta y se va a vender totalmente equipado. De aquí no se va nada. Ah, mira, está muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Compárenlo con el primero que estuvimos viendo. Otra ubicación, es otro tipo de apartamento, otros acabados. De momento nosotros nos vamos al siguiente, algo ya más nuevo, más moderno y quizás un precio también más elevado. Exactamente. Bueno, amigos, hemos llegado a una de las áreas más nuevas que tiene el área de Tucacas. Es más o menos el concepto que estuvimos viendo al principio, Exacto, tipo sí. townhouse también. Exacto. Te vendían la parte de abajo, venden la parte de arriba. Exacto, esto ya es un solo nivel. Fíjense que tiene su patio en la parte de afuera, puedes estacionar allí, pueden seguramente colocar un techo como veo que hicieron algunos propietarios. Fíjense que esas casas de enfrente tienen su techo. El área de la piscina, wow, miren esta parte aquí qué bonita. Tenemos ahí las duchas, tenemos una gran piscina acá. Toda esta parte, la piscina es más bajita, dependiendo de la propiedad. Hay personas que le han hecho parrillera. Fíjense que los patios están súper cómodos. Estos son más áreas sociales, jardines. Tenemos una pequeña piscina aquí para los niños. Y fíjense que si echamos un vistazo a los patios de las diferentes propiedades, vemos que cada quien le hace después sus remodelaciones y quedan espectaculares. Esto también lo que tenemos que tener en cuenta, que al ver una propiedad y esté vacía o esté en fase de obra gris o obra blanca, tenemos que echarle coco a la imaginación de ver cómo es que nosotros queremos poner eso. Fíjense que tenemos aquí un parque para niños también. Fíjense que este propietario le puso su toldo allí rebatible, lo extiende, se cubre su área de parrillera. Yo quiero mostrarles esto primero aquí porque esta área está en buen estado, por así decirlo. A este le falta un poquito de mantenimiento, Carlos, le falta una pinturita al techo. El área de estacionamiento está techada, pero solamente falta hacerle algún cariñito aquí, porque me imagino que aquí pues esto se está vendiendo y no lo están utilizando. Es correcto. ¡Wow! Está muy bonito. Son 2 habitaciones, 2 baños, tiene su patio. Esto es una casa que entre el porche, o sea, el estacionamiento, la casa como tal, la partoquinta y el terreno atrás son aproximadamente como 100 metros cuadrados. El precio que me vas a decir de esta casa viene con todo lo que vamos a ver. La casa ya queda con todo. Tiene sus aires acondicionados split en todos sus ambientes y todo el mobiliario que tiene aquí. Lo primero que nos encontramos al entrar es la cocina totalmente equipada. La placa, tenemos horno, lavaplatos por aquí, campana, todos los muebles están perfectamente cuidados. Tenemos hasta una vinera, horno microondas, nevera bastante amplia, grande. De este lado, una de las habitaciones, segunda habitación, tenemos aquí una litera, tenemos aire acondicionado en split, está funcionando, está frito esto aquí. Tenemos un área de closet totalmente listo, completo, solo para recibir su ropa. Una ventana aquí al área del patio. Si salimos por acá tenemos el área del comedor, está tan nuevo que tiene todavía protección en las esquinas por si acaso. Lámpara, uno de los baños completo, miren, con ducha, pareducha, habitación principal. Miren esto, tenemos closet por este lado, aire acondicionado en split, y si entramos por este lado podemos ver el baño de la habitación principal completo, ducha, el área de estar aquí para colocar su gran tele, y tenemos el área del patio, miren, bastante amplia. Parrillera. Tenemos parrillera por aquí. Le dejaron aquí área de lavandería. Ah, miren, qué cool, qué chévere. Un área de lavandería. Claro, Área. la casa le falta mantenimiento, como pueden ver aquí. La casa le funcionan todos sus aires acondicionados. Y bueno, esta área es fácil de rescatarla. ¿Cuánto nos cuesta una casa como esta en un complejo súper nuevo en el área de Tucacas? Conjunto tiene planta eléctrica total 100%, no tiene problemas de agua, vigilancia excelente con tarjeta de acceso, 24 horas la vigilancia, y la casa estaba publicada en $90,000 y hoy llamé al propietario y la ajustamos a $75,000. Con todo lo que vieron en el video, con las áreas comunes como vieron muy bonitas. Ya saben cuánto cuesta entonces una propiedad de estas características, más nueva. Fíjense que es el precio hasta ahora más elevado. Además los acabados que tiene es totalmente diferente a lo que hasta el momento hemos visto. ¿Qué dicen ustedes? Vayan comentando allí. Bueno amigos, quiero que vean el exterior del edificio. Vean que es enorme, es grande.
Aquí ya estamos en el área del estacionamiento. Fíjense que es bastante amplia. Bueno, están haciendo mantenimiento, actualizaciones. Fíjense que todos son cintas LED, todo moderno. ¡Wow! ¡Qué brutal está esto! Vaya áreas sociales, qué belleza de lugar, muy bonito. Y miren, todo el fondo que vemos, el mar, miren eso, parece una piscina infinita. De este lado estoy viendo como la marina. Ah, es que estos apartamentos tienen marina. Claro. Esos racks que tú ves ahí son de aquí de Yacht Club. Wow, miren eso, porque claro, si estás en un edificio tan exclusivo como este, pues tú tienes tu propia lancha. Es que miren esto, fíjense que esto es otra área común y tenemos acceso directo a donde vas a guardar tu lancha. Bueno, vean esto, que tenemos área de parrilleras, están como por cubículos, donde cada propietario pues viene aquí y prepara su propia parrillita. Miren, reservado para el apartamento tal, de tal y tal hora, todo está muy bien organizado. Parrilleras, miren, totalmente en acero inoxidable. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, creo que llegué a contar. Esta área de aquí tenemos canchas de beach tenis, tenemos además para jugar fútbol de playa, tenemos toda iluminación, voleibol también, y tenemos desde donde van a partir con su lancha aquí hacia los diferentes cayos, que ya tuvieron que haber visto varias imágenes desde arriba de qué es lo especial de esta zona, porque quizás tú estás viendo este video y no sabes qué es Tucacas, qué es el Parque Nacional Morrocoy. Tengo varios videos al respecto de este lugar tan turístico de aquí de Venezuela, donde vas a poder disfrutar de unas playas paradisíacas del mar Caribe. Este es el complejo por la parte de atrás, está espectacular. Bueno amigos, y bienvenidos al apartamento en Yacht Club. Miren esta vista, antes de ver nada, vean esta vista que se gasta este apartamento. Miren eso, desde aquí puedes ver tu lanchita allí guardada, los niños en la piscina, que te estén preparando tu parrilla allí bien. 100 metros cuadrados, compuesto de marina hasta 24 pies, 2 habitaciones, 2 baños, completamente equipados así como lo ven. De hecho, les estaba comentando a ellos hace unos minutos que en el mercado, o sea, actualmente en este edificio es uno de los que está más atractivo en precio, compuesto de marina. Bueno, empecemos el recorrido. El área de estar, tenemos sala con televisión allí, pantalla plana, sus muebles, alfombras, cuadros, todo el área de la cocina bastante amplia, abierta. Miren eso, miren allí cómo va a ir para allá, súper amplia. Aquí por falta de espacio no va a ser, de verdad está muy espacioso, y eso se agradece porque en este tipo de lugares la acción ocurre aquí, en la cocina, estar aquí sentados en el área de estar. Tenemos además un comedor aquí de 4 puestos, pero además tenemos todo este mesón aquí con sus sillas por este lado. La cocina está totalmente equipada, miren, nevera, horno, placa, tenemos campana, microondas, tenemos una pequeña vinera aquí, cafetera, tostador. Tenemos el área para lavar los platos. Todos los muebles están en perfecto estado. Muchas gavetas y almacenamiento aquí. El área de lavandería, lavadora secadora y el gran ventanal. Para que vean, esto es terraza prácticamente. ¡Wow! Es una terraza. Sí, es una terraza. Enorme. Miren la piscina cómo se ve desde aquí arriba para que ustedes tengan otra vista de las áreas comunes. Tenemos 2 habitaciones en este apartamento. La habitación secundaria justo acá. Había muchos niños en este lugar. Tenemos una litera por aquí, una cama individual por este lado, y tenemos un closet grande, espacioso, con una tele, gavetas. Nos venimos a este lado de acá y esta es la habitación principal. Yo necesito que Angie entre conmigo a esta habitación porque tienen que ver el enorme tamaño de la cama. Ahí caben como, no sé. Aquí caben, miren, yo estoy aquí, otra persona puede estar aquí, otra persona puede estar aquí y 3 más de aquel lado. Como 6 personas. Es enorme, de verdad que la habitación está bastante amplia y cómoda. Todo el área de closet de este lado con pantalla aquí, aire acondicionado en split, y además, por ser la suite, tenemos baño. Aquí privado, tenemos un área de baño
bastante completo, pareducha, todo equipado, muy bien. Y además tenemos un baño de apoyo que sería este para la visita y para la otra habitación. También miren, totalmente completo, equipado, pareducha, con todas las comodidades necesarias. Fíjense, tiene 2 habitaciones, pero por ser esta área tan grande, fácilmente podríamos transformar esta, si ustedes desean, en una tercera habitación. O quizás colocar aquí un sofá cama bastante cómodo que les pueda permitir pues tener más personas aquí viviendo. En vez de estar esta área de estar, la pueden colocar en el área de afuera con unos muebles, una cosa, y aquí transformarla en una tercera habitación. Así que bueno, todo depende de su creatividad, de su presupuesto. Estuvimos viendo varias propiedades de diferentes precios. Fíjense que iniciamos con una propiedad de $12,000 negociable hasta esta que, recuérdame el precio, Carlos, 240,000, pero estuvimos pasando por varias escalas, 35, después 70. Correcto, vimos Cartago que está en 43,500. 43,500, que fue la que vimos que era un complejo nuevo a estrenar. Así que bueno, simplemente ustedes deciden qué es lo que van a querer. Así que bueno, amigos, no nos queda más nada que decir, no nos queda más nada que mostrar. Ya todo está dicho, ya todo está visto. Ustedes dejen en los comentarios qué les parecen los diferentes precios que estuvimos aquí mostrándoles, si vale la pena o no, precio, calidad, ubicación. Estamos en Venezuela, con el mar Caribe aquí a nuestra vista, con cayos increíbles como ustedes pudieron ver. Quienes siguen mis series de cerca de Venezuela sabrán que esto es un paraíso terrenal, lo que tenemos acá en esta ubicación. Yo espero que bueno, que les haya gustado este video. Si quieren cualquier información de estos inmuebles o otros, pues tienen todo en la descripción de este video para contactar. Así que nada más me queda invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. ¿Y la tuya, Carlos? Ideal Grupo Inmobiliario Piso Tu Casa. Ahí @ está. ideal. Bueno, yo mira, aquí está, bien. Aquí está. Aquí está, de todas maneras va a estar apareciendo por aquí en pantalla y lo van a tener en la descripción del video. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.